Matemáticas con el profe Nover. A veces pensamos que no hacemos uso de las matemáticas en nuestra vida. Y realmente ellas hacen parte de nuestras actividades diarias. Se aplican a otras ciencias, a la tecnología y a la naturaleza, por mencionar algunos campos. Para demostrarlo, viajaremos al corregimiento de Gallego, ubicado al sur de su jurisdicción, en el municipio de Sabana Larga. Tiene un área de 747 hectáreas y posee 700 habitantes. Acompáñanos y adentrémonos en esta maravillosa aventura. Bueno, nos encontramos en Gallego, corregimiento de Sabana Larga, con un campesino que ha dedicado gran parte de su vida a la actividad de cultivar, a la actividad de la agricultura. Él es Manuel de Jesús Muñoz Castillo. Él es mi padre. Tiene 58 años de edad. Papi, ¿cuántos años de experiencia tiene usted como agricultor? Bueno, como agricultor en sí, tengo 38 años como agricultor. Yo me crié en el campo. Desde muy niño estudiaba, pero sí conocí desde muy pequeño las andanzas del campesino, los trabajos del campo. Y posterior a eso, cuando ya de pronto dejé de estudiar, entonces me dediqué en sí a la agricultura. Y bueno, tengo mucha experiencia en eso. Bueno, interesante saberlo. Quisiéramos que, bueno, en estos momentos usted nos contara muy brevemente cómo ha sido esa experiencia de vida en el campo. Bueno, el campo prácticamente para mí ha sido prácticamente mi vida, porque en ella me crié y en ella lo que tengo hoy en día gracias a las actividades del campo. Mis hijos, por lo menos, prácticamente yo me dedicaba de pronto a realizar un cultivo. Cuando vendía, entonces pagaba los colegios de mis hijos, en fin. Con ese trabajo, pues ellos alcanzaron a estudiar hasta donde se pudo. Y bueno, el que de pronto ha tenido la oportunidad de seguirse dando los estudios, pues allí está avanzando, continuando con sus estudios, que para muestra un botón, o sea, un ejemplo de uno de mis hijos, lo pongo como ejemplo en eso, que es Nilton. Y de pronto en el campo yo aprendí que ahorita mismo tengo una experiencia como técnico agropecuario, que no lo estudié, pero aprendí mucho porque trabajé también un largo rato, algunos 4 años, con un agrónomo y un técnico agropecuario. Entonces pues tengo esas experiencias y de verdad que el campo prácticamente me ha dado a mí todo. Gracias al campo, hoy en día soy lo que soy. Papi, ¿usted cree que las matemáticas son aplicables o las encontramos en nuestra cotidianidad? En la cotidianidad del campo, sobre todo. Bueno, sí, la mayoría de las veces, cuando uno realiza un cultivo, al momento de uno vender, uno se pone a sacar cuentas por lo menos de cuánto invertí. Ya. Y si yo invertí, un ejemplo, 1 millón de pesos en el cultivo que realicé, yo voy mirando de pronto de que cuando ya venda, me tiene que quedar después de ese 1 millón de pesos una ganancia, que eso es lo que de pronto ya uno invierte en los hijos, por lo menos en la escuela de los hijos, en los servicios, en fin, tantas cosas que uno utiliza en el hogar. Entonces pues sí, es importante, sí se encuentra uno con la matemática en la cotidianidad del campo. Para usted, ¿qué es una hectárea? Cuando hablamos de hectárea, o sea, ¿con qué lo asociamos? ¿Qué es una hectárea para usted? Una hectárea es, nosotros los campesinos le llamamos una cabulla. Una cabulla que son 1000 metros cuadrados, ya que tiene la hectárea. De pronto, una hectárea ya de pronto los agrónomos, los dueños de finca, que de pronto ya conocen una letra menuda más que nosotros los campesinos, ellos hablan de una hectárea, pero nosotros los campesinos comúnmente lo decimos es una cabulla de tierra, que esa cabulla de tierra tiene 1000 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces pues, de pronto somos raros, de pronto los que hablamos de esos 1000 metros que tiene la cabulla, porque algunos campesinos hablamos una cabulla de tierra, pero no sabemos cuántos metros tiene cuadrados esa cabulla de tierra, que viene siendo una hectárea, 1000 metros cuadrados. Entonces, pues, importante eso, que de pronto los campesinos conozcamos de todo eso. Bueno, ¿qué entendemos? O sea, cuando hablamos de cuarterón de tierra, ¿qué es eso de cuarterón de tierra?
en el campo nosotros los campesinos conocemos que una cabulla de tierra tiene 4 cuarterones. Un cuarterón viene siendo la cuarta parte de una cabulla de tierra, o sea, un hectárea. Entonces, prácticamente nosotros utilizamos ese término, cuarterón, pero más de pronto, como en la matemática, no sabemos de pronto directamente que es la cuarta parte de una hectárea, sino un cuarterón. Y ya un cuarterón por lo menos uno lo conoce, de que por lo menos son 4 personas las que pueden meter a trabajar en un cuarterón, que lo hacen en un día las 4 personas. Qué bien. Bueno, ahí uno se va nutriendo su vocabulario matemático desde el punto de vista de ustedes los campesinos, ¿verdad? Bueno, ahí en ese orden de ideas, ¿qué es la tarea? La tarea que llaman. Bueno, la tarea, por lo menos, el mismo nombre lo dice. El cuarterón, tiene 4 tareas. ¿Qué nos indica eso nosotros los campesinos? Que por lo menos para yo hacer un trabajo en un cuarterón tengo que buscar 4 personas, que uno se los da como tarea. ¿La tarea cuál es? Que cuando yo busque esas 4 personas para que me trabajen como jornalero, ese cuarterón tiene que quedar limpio. Las 4 personas es una tarea que se van a poner de limpiar ese cuarterón, de trabajar ese cuarterón de tierra. Cuarterón, 4, la cuarta parte de una cabulla de tierra. Entonces, pues, por eso uno utiliza ese término, cuarterón. Y la tarea que la hace un hombre en un día, un jornal. Papi, y ahora, ¿qué es eso que llaman la brazada? Bueno, la brazada es una medida que uno utiliza como campesino. Uno no conoce el metro, prácticamente la mayoría de los campesinos, algunos no conocemos el metro. Entonces, nuestros antecesores, o sea, nuestros padres, campesinos viejos, de pronto adquirieron esa manera de medir con una brazada. Y una brazada ellos le calculan 2 metros. 2 metros, que entonces, por lo menos al medir 20 brazadas, ya saben que más o menos deben haber 40 metros. Porque la brazada, ellos dicen que la brazada tiene 2 metros. Entonces por eso se utilizan, como no tienen el metro, entonces utilizan la brazada, que ellos saben que esa brazada camina 2 metros. Una vara que más o menos ellos le calculan 2 metros. Por lo menos, yo a mi altura, yo mido una brazada casi en la punta de los dedos. Entonces uno corta una vara que mida más o menos esta altura y ya uno seguía con esa brazada a medir, porque no tiene el metro, no conoce la cinta métrica. Y con relación a lo que es el tranco, ¿usted ha utilizado el tranco? Bueno, el tranco lo utiliza uno también, es una medida que uno tiene para sembrar, si es posible, la yuca, el maíz, el millo. Bueno, el guandú ya lo siembra uno a 3 metros de distancia, 2 metros de distancia de un palito al otro. Pero sí, el tranco de pronto lo utiliza uno, que más o menos uno calcula 90 centímetros. 90 centímetros es la distancia de un palito de yuca al otro. Entonces uno calcula 1 metro, un tranco. Tranco, vendría siendo esto. Exacto, sí. ¿Cuál es la distancia adecuada para sembrar entre un cultivo y otro? Bueno, la distancia es dependiendo de la clase de cultivo que uno vaya a sembrar. Por ejemplo, la yuca, uno calcula más o menos máximo 1 metro. Pueden ser 90 centímetros u 80 centímetros. Igual el maíz, el millo. Ya otros cultivos, por lo menos ajonjolí, ya lo siembra más cerquitica. Ya pueden ser 25 centímetros de distancia de una matica a la otra. Porque son plantas que son más pequeñas y que no se extienden tanto. Entonces, por eso el espacio es más corto. Por eso hay que de pronto mirar la clase del cultivo que uno vaya. Y dependiendo del cultivo, así es la distancia. Por lo menos aquí en todo este espacio, o sea, ¿como cuánto mide todo este terreno? Bueno, este terreno aquí ahorita mismo está midiendo, ¿tiene qué? 50 por 10. 50 de fondo por 10 de ancho. Y en esos... O sea, ¿como cuántas hectáreas aproximadamente? Aquí puede haber, no hay un cuarterón, aproximadamente ahí, bueno, está ahí cerquitita del cuarterón. Está cerquitita del cuarterón. Bueno, entre otros términos que se manejan en el campo, en todas estas actividades, la arroba. ¿Qué es la arroba? Bueno, la arroba es una medida, de pronto que la utilizamos los campesinos,
para no estar de pronto contando tanto, por lo menos 1 libra, 2 libras, 3 libras. La arroba son 25 libras, entonces uno mide así por arroba. Ya sabe uno que 2 arrobas, ya sabe uno que tiene 50 libras. Entonces pues es como que más fácil para uno, de pronto más rápido. Bueno, toda esta información pertinente que nos ha proporcionado mi papá nos indica, nos ayuda a reafirmar que las matemáticas son indispensables en toda nuestra vida, en todo lo que a nuestra cotidianidad se refiere, sobre todo en los asuntos del campo. Entonces, bueno, papi, muchísimas gracias. No, un placer Sí. a ti. De todas maneras, bueno, aquí aprendes tú y aprendo yo de pronto de lo que es la matemática. Porque en sí, por lo menos, la matemática en letra menuda, pues ya la conoce uno, por lo menos teóricamente. Y uno en el campo es la manera de práctica. Ya. Nos encontramos con el señor César Corsia, habitante del corregimiento de Gallego. Le vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué situación matemática emplea usted al momento de ejercer su quehacer como campesino? Como campesino del corregimiento de Gallego, primeramente empleo, cultivo lo que es la yuca, el maíz, el frijol, la soya, la zaragoza, la yuca. Y ya matemática, cada vez que voy a venderlo para yo saber cuánto me gano en cada kilo de lo que puedo vender. ¿Qué estrategias matemáticas usted utiliza de pronto al momento de clasificar esos cultivos que usted de pronto recoge en las cosechas que hace? En las cosechas que yo recojo, utilizo la matemática. ¿Cómo la utilizo? Voy separando kilo por kilo para ver cuánto me gano en cada kilo. Eso es lo que hago, eso es lo que hace el campesino para saber prácticamente. Y esa es la matemática que hay que emplear. Es el único método que hay que emplear ahí en la agricultura. Ok, muchísimas gracias, señor Celso. Buenas tardes, mi nombre es Ailey Castro. En el día de hoy nos encontramos en el corregimiento de Gallego con la finalidad de entrevistar a los agricultores, campesinos y demás personas que se sustentan a diario, pero que además necesitamos saber qué situaciones matemáticas implementan a diario. Mi grupo está conformado por Jacqueline Lincoln, Roxana Cuenca, y nuestra primera persona a entrevistar es el señor. Su nombre, qué edad tiene. 1939, 22 de agosto. Ok, bueno, señor Pablo, nuestra primera pregunta es la siguiente. ¿Qué situaciones matemáticas implementa usted en su quehacer diario? ¿Cuáles son aquellas las situaciones matemáticas que implementa en sus hectáreas? O sea, ¿cuántas hectáreas tiene usted? Yo tengo 3 hectáreas y media. Y al momento de que compró esas hectáreas, ¿cómo hizo para saber qué cantidad de hectáreas tenía? ¿Con qué midió? Pablo, al momento de medir sus hectáreas, ¿qué era lo más necesario que utilizaba? La braza. Antes me era con la braza. Señor Pablo, ¿qué cultivos, valga la redundancia, cultiva usted en sus hectáreas? ¿Qué cultiva? La yuca, el maíz, el yambul, el frijol, la llama y guineo. ¿Y en qué tiempo se puede cultivar la yuca? Eso dura 6 meses. 6 meses. 6 meses para no comer. Y mínimo, ¿qué cantidad? O sea, es decir, cuando usted va a sembrar, más o menos tiene aproximadamente, por decir, uno lo llama cangle, que es lo de la yuca. Si usted quiere tener por lo menos un bulto de yuca, por ejemplo, ¿cuántos cangles se deben sembrar? Con un bulto. Para sacar como un porcentaje de un bulto. Yo me quedo como 25 palos de yuca. Nos encontramos con el señor, dígame su nombre. Mayo Pérez, ¿Qué edad tiene? 88. ¿Actualmente dónde vive? ¿Han ido en Gallego? Señor Mario, ¿y de qué viven los habitantes de aquí de Gallego? En la cultura y la ¿Qué ganadería. situaciones matemáticas emplea usted en el momento de sembrar algún cultivo? Bueno, y yo tengo la ganas de sembrar yuca, guandú, millo, maíz, batata. ¿Qué utilizaban para medir las hectáreas? ¿Qué pensaba? Para medirlas, Para medir 2 metros, los metros. 2 metros para medir una tierra. ¿Y cómo? O sea, ¿cómo la medían? No hay un laquero por aquí, otro laquero por allá y las 2 cabeceras. ¿Ya entiendes? Los 2 laqueros y las 2 cabeceras. Eso es medir. O sea, ¿cómo calculaba usted ya que los metros que usted de pronto ya sabía? Se calculaban de 50 metros por 50.
50 por 50, 4 veces 50. ¿Y qué figura le daba Me al daba, momento de medir? me daba media cabulla de tierra. O sea, un cuadrado. Un cuadrado así como te estoy diciendo. Ah. La media cabulla de tierra. Y un 100 por cuadrado da 2 cabullas. Ok. 100 y 100 y 100 por cuadrado. Bueno, aquí me encuentro con la señora. Yolanda Vizcaíno, ¿Qué edad tiene? 71 años, ¿En qué año nació? en el 50. Ok. ¿A qué se dedica? A la cocina, hago bollo, lavo y barro. Qué bueno. Bueno, ¿qué situación matemática utiliza para su quehacer diario? Aquí en la casa. Para los bollos o la comida. Para los bollos. Para los bollos. 4 libras de maíz ¿Y qué total de bollos sacan esas 4 libras de maíz? y saco 20 bollos. Y si uno, por ejemplo, yo la mando a hacer 100 bollos, ¿cuántas libras de maíz puede Y salir? documental, ¿Como cuántas? 16. ¿Cuánto saca usted de ganancia en hacer los bollos? Mi gato 5.000 pesos le saco 20. 20 pesos. Yo compro 5, mi gato 5 en el maíz y le saco 20. ¿Y le conviene hacer los bollos? Claro, sí, porque me van quedando 15.000 pesos de ganancia. Buenas tardes, nos encontramos con el señor. José Reyes Valencia. Bueno, señor José Reyes Valencia, la pregunta es la siguiente. ¿Qué situaciones matemáticas implementa usted al momento de ejercer su quehacer diario como ganadero? Bueno, relacionado por lo menos con venta de animales y relacionados con la producción. Por lo menos cuando se va a vender un animal, uno busca el comprador le ofrece a uno y si uno está de acuerdo, por lo menos de acuerdo al peso del animal, se llega a un arreglo con él. Y mínimo, ¿cuánto pesa un animal? ¿Cuántas arroz? Dependiendo del estado del animal, los animales por lo menos uno le saca de pronto el valor del peso de acuerdo al estado. Y depende del estado, ¿qué precio puede tener ese animal? Por lo menos un animal, poniendo un ejemplo de 15 arrobas de carne, por lo menos está costando casi 2 millones de pesos para sacrificio. Entonces, ¿usted qué situación matemática implementa ahí? Ahí implementaría por lo menos llegar a un acuerdo por el peso del animal. O sea, si de acuerdo al peso del animal uno se arregla con el comprador. Puede ser una suma o una división. Más bien suma.